Hola, mi nombre es Pamela Manríquez, soy artista visual y a continuación vamos a hacer un repaso por los fundamentos del arte. Estas son algunas cosas que he ido aprendiendo de clases, de libros, de videos de YouTube o en la misma práctica y espero que les sean tan útiles como lo han sido para mí. Este video está dividido en 3 partes. Revisaremos en primer lugar los conceptos básicos que son la forma, el valor o luminosidad y el borde. En segundo lugar, veremos algunos métodos y recomendaciones al momento de componer imágenes. Y por último, revisaremos algunos aspectos básicos de la teoría del color. La forma representa la identidad de un objeto. Con una buena estructura, la forma de un elemento debería ser reconocible a la distancia e incluso solo con su silueta. Al momento de dibujar, lo ideal es partir con un diseño sencillo, basándonos en formas geométricas básicas. Es recomendable también comenzar dibujando las formas con líneas rectas, porque así será más fácil establecer las proporciones. Luego, cuando tengas la estructura de base, puedes ir caracterizando cada forma y darle la curvatura que posea. Y finalmente, puedes establecer el nivel de detalle al que quieres llegar, o bien el nivel de estilización o simplificación que quieres representar. Tenemos varios métodos para calcular las proporciones al momento de dibujar en vivo o a partir de una imagen de referencia. El más común es utilizar el mismo lápiz y asignarle una medida de referencia desde la cual vamos a medir el resto de los elementos. Para hacer esto, nos vamos a ubicar en una posición fija y vamos a extender el brazo de manera que quede siempre a la misma distancia del objeto que queremos dibujar. Luego podemos, por ejemplo, establecer una medida para el alto y el ancho y observar las relaciones de los ángulos en diferentes puntos del objeto, traspasando esa misma inclinación al papel. Si quieres profundizar en estos métodos, te recomiendo buscar el siguiente video. Si recién estás aprendiendo a dibujar, te recomiendo simular las formas y las proporciones tal como las ves en la realidad. Si no sabes cómo comenzar a practicar y esto se te hace muy complejo, primero puedes intentar dibujar formas simplificadas, como las que aparecen en estos libros. Te voy a dejar algunas imágenes para que puedas practicar más tarde. El valor o luminosidad es una propiedad del color que se refiere al grado de luz que tiene, o también se puede definir como la cantidad de blanco o de negro que éste posee. Si tenemos un valor más alto, significa que refleja más luz y el color es más claro, y un valor bajo absorbe más luz y por lo tanto es más oscuro. Los valores se suelen clasificar en un rango de 0 a 10, lo que se denomina escala tonal. Esta puede ser escala de grises, de un solo color o de varios colores. Una composición debería poder funcionar desde ya solamente usando una escala de grises. Si logramos esto, si tenemos una buena distribución de los valores en nuestra obra, será mucho más sencillo tomar decisiones en cuanto al color y en realidad podemos hacer que se vea bien cualquier paleta de colores mientras conservemos los valores de base. A modo de referencia y para tener alguna idea de cuáles son los valores más utilizados en obras de arte, tenemos estas 4 claves tonales que nos indica Andrew Loomis en su libro. Grises y negros sobre blanco, negro, blanco y gris oscuro sobre gris claro, negro, blanco y gris claro sobre gris oscuro, y grises y blanco sobre negro. Es importante también recordar que el valor es relativo y depende de lo que sucede en el entorno. Por ejemplo, en esta imagen, este gris es el mismo que vemos acá, pero como varía la luminosidad del fondo, lo percibimos de manera distinta. Para practicar los valores, puedes escoger el material que prefieras, por ejemplo el grafito, y probar las diferentes transiciones que puedes lograr, haciendo más o menos presión y tratando de ganar control sobre la herramienta. Además, te recomiendo intentar reproducir esta escala tonal. Otra cosa que puedes hacer es traspasar las imágenes de obras que te gusten a blanco y negro y visualizar cómo funciona la composición de valores en ellas. Los bordes se refieren a la transición que se produce en los límites de los objetos y el espacio dentro de una composición.
Podemos clasificar los bordes en 4 tipos. Tenemos los bordes definidos, cuando no hay una transición y el cambio es más bien repentino y drástico. Tenemos los bordes firmes, cuando hay una degradación muy pequeña. En los bordes suaves, la transición es muy fluida. Y en los bordes difusos, no se puede distinguir la transición. Para practicar, te recomiendo seguir una práctica deliberada, es decir, una práctica consciente en donde pongamos toda nuestra concentración y nos enfoquemos en resolver un problema específico a la vez. Que al hacer un dibujo tengamos una buena capacidad de autocrítica, de observarlo y comprender qué es lo que se puede mejorar y cómo se puede mejorar, y continuar ejercitando hasta dominar esa técnica o al menos hasta llegar a un nivel que te permita seguir avanzando. Ten en cuenta que el ángulo cambia la forma en que vemos lo que dibujamos, lo distorsiona. Si estamos usando una libreta pequeña, en realidad no es tan notorio y es más fácil cambiarla de posición. Pero en formatos un poco más grandes, la postura ideal es tener la superficie donde estamos dibujando un poquito inclinada, de modo que nuestros ojos queden paralelos a la imagen. Al comenzar un dibujo hay que tener en cuenta el emplazamiento, dónde vamos a ubicar el dibujo dentro de nuestro lienzo. Podemos hacer una marca suave que indique dónde van a ir los elementos o sus tamaños aproximados. Así vamos a aprovechar bien el espacio que tenemos sin desperdiciar el lienzo, pero tampoco llenándolo demasiado. Otro concepto es la valorización de la línea. Primero, cuando estemos delimitando las formas y construyendo la estructura de la composición, podemos empezar con trazos suaves y luego ir repasando con mayor fuerza en aquellos lugares que queramos enfatizar. Una vez que hayamos practicado haciendo estudios de grandes artistas o de la vida real o fotografías, quizás ya queremos empezar a crear nuestras propias imágenes. Para esto existen algunos puntos que nos pueden orientar y ayudarnos a concretar estas ideas. Primero, el mensaje, qué es lo que quiero transmitir, y segundo, de qué forma se representaría mejor lo que quiero transmitir. De aquí pueden surgir un montón de otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué elementos quiero mostrar? ¿Me serviría un paisaje, un personaje en un determinado escenario, un conjunto de objetos o una visión más abstracta? ¿Y con qué técnica quiero representar eso? Una vez que definamos este mensaje y tengamos alguna idea de los elementos que queremos mostrar, podemos definir un punto focal. ¿Hacia dónde quiero que el espectador dirija su mirada cuando vea la obra? En base a esto, luego vamos a definir cómo usar la línea, la luz o el color para dar énfasis a ese punto focal. Tenemos también la dirección, de qué forma la composición nos puede guiar hacia el punto focal. En qué posiciones van a estar los elementos para que nos guíen en esa dirección. La perspectiva también es muy importante, desde dónde estamos viendo la escena. Y en relación con la perspectiva, también tenemos los niveles o planos de profundidad. Cómo estarán distribuidos los elementos a partir del punto de vista. La regla de los tercios es un tipo de composición muy utilizada en el arte, que consiste en dividir el lienzo en 3 tercios, tanto verticales como horizontales, y posicionar al sujeto en alguna de las intersecciones. Cuando tengas una idea que quieras representar, te recomiendo comenzar haciendo miniaturas en donde puedas visualizar a grandes rasgos la composición e ir haciendo diferentes pruebas. En estas miniaturas puedes utilizar la regla de los tercios para ayudarte a posicionar cada elemento y llegar a una composición equilibrada, así como también evitar poner el foco de la imagen en el centro. Para definir la perspectiva, podemos ayudarnos de los planos de cámara, que se refieren a la manera en que mostramos una escena, y podemos clasificarlos según el encuadre, el ángulo y el punto de vista. Cuando hablamos de encuadre, nos referimos a la porción de la escena que queda dentro del recuadro, aquella que podemos visualizar. En esta categoría encontramos el gran plano general, que se utiliza para mostrar dónde tomará lugar la acción, enfocándose más en el paisaje que en el sujeto. El plano general es un poco más reducido que el anterior y contextualiza al sujeto en el entorno.
En el plano entero, el sujeto toma protagonismo y se puede ver en su totalidad. El plano americano muestra al sujeto hasta 3/4. El corte queda justo por debajo de las caderas, a mitad de los muslos. El plano medio corta al sujeto aproximadamente a la altura de la cintura. En el plano medio corto vemos al sujeto a la altura del busto. El primer plano ya se enfoca mucho más en el retrato, cortando por encima del pecho y debajo del hombro. El primerísimo primer plano muestra el rostro del sujeto y se utiliza para resaltar sus rasgos y expresiones faciales. El plano detalle, como su nombre lo indica, muestra acercamientos a detalles relevantes para la historia, como pueden ser las manos del sujeto, un ojo, o también otros objetos que están presentes en el entorno. Finalmente, el plano conjunto es donde interactúan dos sujetos o ambos están presentes en el encuadre. También encontramos diferentes planos dependiendo del ángulo desde el cual se observa la escena. Imaginemos que estamos observando a través de una cámara. Tenemos el plano cenital, donde la cámara se ubica arriba del sujeto de forma perpendicular al suelo. En el ángulo picado, la cámara se posiciona por encima del sujeto en 45 grados aproximadamente. En el plano frontal o normal, la cámara está paralela al suelo a la altura de los ojos. En el contrapicado está por debajo del sujeto a 45 grados aproximadamente. El plano nadir está por debajo del sujeto perpendicular al cielo. Es lo contrario del plano cenital. El plano escorzo muestra la interacción entre dos personajes, donde podemos ver uno de ellos de espalda, con la cámara posicionada a 45 grados. En el plano dorsal también podemos ver al personaje de espalda, pero a diferencia del anterior, la cámara se ubica atrás del sujeto, a 90 grados. Se usa generalmente como plano de seguimiento para mostrar misterio o tensión. El plano perfil, como su nombre lo dice, muestra al sujeto de perfil y, como todos los demás planos, puede tener diferentes grados de apertura o encuadre. Por último, con el plano holandés o plano aberrante, la cámara se inclina notoriamente y el horizonte se muestra de forma diagonal. Esto puede combinarse con cualquier posicionamiento de cámara que hemos visto hasta ahora, tanto de ángulo o de encuadre. El punto de vista se refiere a quién está viendo o viviendo esa escena que queremos representar. En el plano objetivo se muestra la escena de forma neutral, es la cámara quien observa. En el plano subjetivo, en cambio, se muestra la escena desde el punto de vista de algún personaje. Y por último, el plano indirecto muestra a un personaje a través de un reflejo, que puede ser, por ejemplo, un espejo o el agua de una laguna. Ahora que ya hemos visto de qué forma vamos a mostrar la escena, tenemos que lograr que el punto focal destaque de entre los demás elementos. Para esto existen varios tipos de contraste. Tenemos el contraste de valores, donde el punto focal y todo lo demás tienen valores muy diferentes. Con el contraste de información, podemos definir secciones de mucha actividad visual y poca actividad en el punto focal, o viceversa. Podemos hacer contraste también poniendo una sección de formas rectas y otras donde predominen formas curvas. Se puede resaltar también el foco haciendo énfasis en diferentes texturas de los objetos, como el tipo de material o si es una textura suave versus otra rugosa. Tenemos el contraste de dirección, donde todos los elementos van hacia un lado y el punto focal va hacia otro. El contraste de definición, el punto focal está bien definido y el fondo está difuso. Y por último, tenemos el contraste de expresividad, donde tenemos una sección muy pulida y pulcra versus otra sección más expresiva o más cruda. Si vemos que algunos objetos distraen un poco del foco o están haciendo ruido, podemos fusionar algunas formas para mantener su presencia en la imagen pero quitarles el protagonismo, que aparezcan como una sugerencia de que están allí, como vemos en estos ejemplos. Además, cuando estemos decidiendo qué elementos vamos a incorporar en la composición, podemos preguntarnos qué función está cumpliendo cada uno dentro de la narrativa, si está ayudando a comunicar el mensaje o si en realidad no es tan relevante y sería mejor eliminarlo. Por último, te recomiendo ir corrigiendo cualquier error de proporciones de inmediato.
Cada cierto tiempo es bueno alejarse un poco del lienzo para ir verificando que la composición completa se vea bien y no perdernos tanto en los detalles. Es fundamental asegurarse primero tener una buena estructura de base con las proporciones correctas para que luego puedan funcionar bien el resto de los componentes, como son los valores, las luces y sombras o el color. Recomiendo siempre trabajar a partir de referencias, pero esto no significa que vayamos a copiar esas imágenes, sino que las usemos para verificar nuestro conocimiento de la realidad y lograr una ilustración más coherente. Estas imágenes que vamos a utilizar solo poseen la mitad de la información que necesitamos, que puede ser, por ejemplo, la iluminación, la pose o las proporciones anatómicas. La otra mitad de la información proviene de nuestro conocimiento e interpretación de la realidad, donde le agregamos la parte imaginativa o conceptual a la imagen. Sobre técnicas de composición podemos encontrar un montón de material disponible en internet y te recomiendo mucho, si quieres profundizar en esto, revisar los siguientes libros y videos. Ahora veremos algunos conceptos básicos para comprender cómo funciona el color y cómo podemos aplicarlo a nuestras ilustraciones. Tenemos tres componentes que definen a un color: el tono, la saturación y la luminosidad. El tono simplemente se refiere al nombre de cada color, en su versión pura, sin alteraciones de luz o intensidad. La saturación o intensidad corresponde a la pureza del color, a la cantidad de pigmento que posee. Si trabajas con medios tradicionales, hay dos formas de bajar la intensidad a un color, que sería mezclándolo con su complementario o mezclándolo con gris. Y la luminosidad o valor es la cantidad de luz que tiene un color. Se puede oscurecer o aclarar un color usando negro o blanco respectivamente, o bien, para no perder tanta saturación, y esto es lo recomendable, se pueden usar tonos muy oscuros o muy claros presentes en la rueda cromática, como el azul y el amarillo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el color resultante se va a ver influenciado por estas tonalidades. En la rueda cromática podemos visualizar los diferentes matices de colores y sus posibles combinaciones. Tenemos los colores primarios, rojo, amarillo y azul, que son los pigmentos con los que se pueden formar todos los demás colores. Los colores secundarios se forman con la mezcla de dos primarios. Aquí tenemos el naranjo, el verde y el violeta. Por último, los colores terciarios surgen de la combinación de los tres primarios en diferentes proporciones. Con la rueda cromática de guía también podemos visualizar los grupos de color. Estas son combinaciones comunes que se utilizan al momento de pintar y que funcionan entre sí. Por ejemplo, los grupos de colores análogos son aquellos que se encuentran contiguos en la rueda cromática y suelen usarse 3 o 4 tonos. Los colores complementarios son aquellos opuestos en la rueda cromática y pueden usarse para generar contraste y hacer notoria la separación entre dos elementos o hacer que resalte cada uno. Para la combinación de doble complementario se toman dos grupos de complementarios. Pueden usarse, por ejemplo, para separar fondo y primer plano. Las tríadas están formadas por un triángulo equilátero, es decir, hay la misma distancia entre un color y otro. En el split complementario se toma un color más los colores adyacentes de su complementario. Existen muchas formas de generar paletas de colores que podamos aplicar a nuestras obras, así que es importante experimentar y hacer varias pruebas antes de pasar a colorear la ilustración final. Al momento de definir la estrategia de color que vayamos a utilizar, podemos ayudarnos de la regla 60-30-10, que se usa comúnmente en diseño de interiores y escenografía de cine. Esta consiste en que un 60% de la superficie está cubierta por el color dominante, que usualmente es el tono más neutro. Un 30% está cubierto por el tono o la tónica, que sería el color principal o el más representativo de la obra. Y un 10% sería el acento, que es un pequeño toque de color opcional. Finalmente, al momento de decidir qué colores usaremos para nuestra ilustración, podemos escoger entre alguno de estos criterios. Tenemos el color realista, donde reproducimos fielmente los colores de la realidad. El color simbólico, donde queremos dar énfasis a alguna parte de nuestra ilustración,
utilizando un color determinado que tiene cierto significado. Para esto podemos revisar la psicología del color o las connotaciones que puede tener cierto tono para la narrativa en una imagen. Y por último tenemos el color estético, cuya función es más decorativa y la intención es producir una imagen agradable a la vista.